ustedes tienen como sector, como gremio, algunos reparos al proyecto de reforma tributaria para generar empleo del presidente Daniel Noboa, que está precisamente tramitándose en la Asamblea Nacional. El informe para primer debate, que está previsto para los próximos días, planteará algunos cambios precisamente en el sector inmobiliario. Al parecer, se escuchó el reclamo o la sugerencia que ustedes hacían en torno al aspecto de este proyecto de ley que les perjudicaría al sector inmobiliario. Cuéntenos, por favor, primero si está conforme con estas declaraciones de la titular de la comisión que analiza la reforma tributaria, en el sentido de que podría darse cambios en el informe para primer debate respecto al sector inmobiliario. Buenas tardes, bienvenido. Si enciende su micrófono, por favor. Perdón. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio, un saludo a toda la audiencia. Nosotros consideramos en general que esta ley es muy beneficiosa para el sector de la construcción, que hay dos puntos específicamente que van a atraer muchísimo la inversión, que van a dinamizar muchísimo el sector y que van a hacer que tengamos muchísimo más empleo. Y en cuanto al punto que nosotros teníamos reparos, este punto ya ha sido retirado, que era el de las exenciones a el impuesto a la renta para las personas que vendan su vivienda, para las personas naturales que vendan su vivienda en los 5 años siguientes a haberla adquirido. Eso ya ha sido retirado va a ser retirado ya de la ley. El día de hoy en la mañana estuvimos en la comisión, dimos nuestra comparecencia, nuestras opiniones y nos informaron que ese punto ya no estaba dentro de la ley. Entonces, si es que ese punto ya se quita, como nos han dicho el día de hoy, ya los otros puntos que tenemos más bien son puntos positivos. En general, nosotros vemos esta ley como muy positiva y vemos dos puntos precisos que van a contribuir muchísimo a la generación de empleo. ¿Qué son cuáles, Joan? ¿Cuáles son devolución. esos puntos que para ustedes van a contribuir en la generación de empleo, tomando en cuenta que el empleo no se genera solamente por una ley, que puede facilitar este proceso, sí, pero una ley por sí no genera empleo? Completamente de acuerdo. El empleo no es generado por una ley, pero las leyes facilitan la generación de empleo y las leyes demarcan la cancha en la que los actores privados jugamos. Si es que nosotros tenemos leyes que demarquen muy bien esa cancha, los actores privados podemos hacer lo nuestro, que es generar empleo. La primera de esas es la devolución del IVA a los proyectos inmobiliarios. Con esto se va a lograr poder tener una reducción en el costo final de las viviendas a los usuarios finales. Con esto vamos a tener una mayor demanda y si es que los promotores inmobiliarios tenemos una mayor demanda, tenemos que generar mayor oferta. Mayor oferta significa tener mayores fuentes de trabajo. Entonces, este es el primer punto que nosotros consideramos un punto beneficioso, un punto que va a beneficiar más que nada a esas personas que en este momento están queriendo adquirir su vivienda y que se podrían ver beneficiadas con una reducción en los costos si es que este planteamiento en la Asamblea luego se ejecuta tal como está el espíritu de esta ley. No solamente en la Asamblea, sino luego hay que esperar al reglamento del SRI, pero si es que todo esto se ejecuta favorablemente, entonces podría haber una reducción en los costos finales. Esta es la primera. El segundo punto que nosotros lo consideramos beneficioso es el porcentaje de deducción adicional en el incremento de nuevas plazas de trabajo, porcentaje de deducción al impuesto a la renta. Nosotros ahí tenemos una observación y la observación es que al momento hay la tabla contempla demasiados empleos nuevos a generarse y esto solamente lo podrían generar las medianas y las grandes empresas. Hay que democratizar un poquito más esta tabla y hacer que también las pequeñas empresas puedan beneficiarse de ese incremento en la deducción adicional del impuesto a la renta y por lo tanto hay que bajar un poquito las plazas nuevas que se requieren para esta deducibilidad adicional. Es decir, el sector inmobiliario no se beneficiaría de este segundo punto que usted hace referencia, el porcentaje de reducción adicional del impuesto a la renta por la contratación especialmente de jóvenes. ¿No entra en este proceso el sector inmobiliario? No, sí entra en este proceso. Lo que estoy diciendo simplemente es que hay que revisar esa tabla
y reducir el número de plazas nuevas para que las pequeñas empresas también puedan ser beneficiarias de esta deducibilidad adicional. Pero aquí entran absolutamente todos los que den nuevas plazas de empleo a los jóvenes ecuatorianos de entre 18 y 29 años de edad. Jan, usted mencionaba que si se aprueba la reforma ya sin este detalle que ustedes habían observado y con la devolución del IVA que les parece positivo para el sector inmobiliario, esto va a tener un efecto directo en el costo de las viviendas, es decir, que se va a reducir o se podrían reducir el costo de las viviendas. ¿Tienen una estimación de en cuánto podrían reducirse el costo de las viviendas si la reforma se aprueba con ese punto? Sí, en nuestros cálculos nosotros hemos considerado que aproximadamente se podrían reducir entre un 3 y un 4% al consumidor, al usuario final. ¿Por qué razón? Porque un proyecto inmobiliario está compuesto por varios productos. El primero de esos es el terreno, en eso no tenemos ninguna incidencia. El segundo son los costos indirectos. En los costos indirectos tampoco se puede hacer devolución de IVA. Y el tercero, que serían los costos directos, que está compuesto por mano de obra y por materiales de construcción, solamente en los materiales de construcción habría cómo hacer una devolución de IVA. Es decir, en uno solo de todos los componentes de los costos de un proyecto inmobiliario habría cómo hacer una devolución de IVA. Por esto es que no bajan las casas en un 12%, ¿no es cierto? Considerando que todo el IVA actualmente es costo para el constructor, porque las viviendas, los inmuebles, no se los vende con IVA, se los vende con IVA cero. Entonces, esa es una desviación que había. Nosotros comprábamos materiales y compramos todos los servicios con IVA 12%, pero vendemos viviendas con IVA 0%. Ese problema que teníamos ahora se está tratando de corregir con esta ley y eso puede impactar directamente en los costos finales de las viviendas. Ya le digo, todo esto, si es que la Asamblea aprueba el proyecto de ley tal y como está planteado y si es que luego el SRI hace un reglamento favorable también, es decir, no un reglamento que vaya a ser muy engorroso en el cual luego no se pueda hacer esa devolución de IVA. Usted señalaba también que esto podría, si se aprueba tal y como usted lo plantea, se podría generar una mayor demanda en cuanto a la adquisición de viviendas. Eso a la vez generaría plazas de trabajo. ¿Hay una estimación de cuántas plazas de trabajo podrían incrementarse en términos generales si esto se da? A ver, actualmente nosotros generamos trabajo para 485,000 ecuatorianos aproximadamente. Esas son plazas directas de trabajo. Y es que nosotros ponemos las plazas directas e indirectas, estamos generando más o menos trabajo para 1.500.000 trabajadores en el Ecuador. Es decir, que aproximadamente 6 millones de personas dependen de la industria de la construcción. Si es que nosotros logramos tener esta reducción, nosotros estimamos que aproximadamente se pueden aumentar las plazas de trabajo en un 10%. Que es un porcentaje bastante interesante. ¿Por qué se oponían a la propuesta original en el sentido de que una persona, si vendía una propiedad a partir del 2024, una oficina, un local comercial, pagaría un impuesto a la renta? ¿Cuál era el efecto que esto podría haber tenido si se aprobaba como estaba planteado? Bueno, ahí había dos cosas, ¿no? Que se estaba poniendo que las personas naturales que vendan sus viviendas en un plazo de 5 años después de que las adquieran, ya iban a pagar este impuesto a la renta. Y adicionalmente se estaba quitando la transitoria que hubo en la última ley aprobada en el gobierno anterior, en la cual se daba 5 años para que no se cobre impuesto a la renta en la transferencia de oficinas, de locales comerciales, pero había esa transitoria de 5 años. Entonces realmente creaba una inseguridad jurídica, por un lado, y por otro lado iba a afectar a las familias ecuatorianas que querían vender sus viviendas. Entonces nosotros considerábamos que esto era un golpe directamente a las personas, no al sector inmobiliario, sino a las personas que compraban o vendían sus bienes inmuebles. Y de esta manera
no iba a haber incentivos para la compra de nuevas viviendas, de nuevas unidades, considerando que el sector de la construcción es muy golpeado y considerando que, por ejemplo, hay exenciones en el impuesto a la renta a las pólizas de acumulación por más de 365 días. Entonces, lo que estábamos diciéndole a las personas es, no compren, no pongan sus ahorros en la compra de viviendas, pónganlos más bien en una póliza de 365 días, beneficiando a la banca en vez de beneficiar a la industria de la construcción, que es quien más empleos genera, una de las industrias que más empleos genera en el país y especialmente genera empleos a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana.